Acabamos de cruzar la frontera con Jimaní. A solo 20 minutos de recorrido aparecen las primeras señales de destrucción. Reducidas a escombros quedaron las paredes que sostenían los 4 niveles de la empresa de construcción dominicana, el Samex Mera Muñoz Fernández S.A. La oscuridad de la madrugada no detuvo los primeros intentos de rescate, que afortunadamente contaban con la retroexcavadora que otra empresa dominicana utilizaba también para trabajos en el vecino país. Lo primero que procedimos fue a descubrir los escombros para penetrar hacia las áreas donde estaban ubicadas las oficinas. Eso se va a mover todo ahí. Debajo de una puerta de metal, la cabeza de la primera víctima. Hacían malabares por rescatar a unas 8 personas que quedaron sepultadas tras el terremoto. Solo algunos lograron sobrevivir. Ya hemos rescatado 2 personas vivas. Hemos encontrado ya un cadáver también muerto. El plantel era de unos 4 pisos. Todos están desplomados hasta el primer piso. En el edificio, en la oficina. ¿Trabaja construcción o qué? Ingeniero civil. Una carretera, entonces. ¿Y qué tú sentiste? Si lo puedes describir. Se movió. Otros 2 dominicanos, incluyendo a Guillermo Maximiliano Peña, murieron atrapados por el concreto. A las 4 de la mañana, 2 vehículos de las Naciones Unidas patrullaban la entrada de Yaralbatey. En este pequeño poblado, a unos 20 minutos de Puerto Príncipe, cientos de personas pernotaban en las calles y aceras. Intentaban acomodarse dentro de sus precariedades, utilizando restos de las estructuras colapsadas para pasar la noche. El pánico, explicaban, les impedía regresar a sus viviendas. Las grietas eran suficientes para alejarlos, aun cuando la mayoría de las infraestructuras continuaban de pie. Otros protegían sus heridas debajo de las sábanas. ¿Él le cayó la casa arriba? Oui, oui, yes, sí. Wow. Déjame ver. Mira, Sylvanie, c'est lui ma guerre. Nous là, nous encore vivants. C'est lui du Camel. Pas besoin de faire nous là, nous encore vivants. Toute famille, moi. ¿Qué dice ella? Mira, Sylvanie. C'est lui ma guerre, nous encore vivants. A été tombé sur nous, mais bon Dieu, grâce à Dieu, nous pas famille vivant le bagage. Nous pas rien. A été tombé sur nous, nous pas de paix. La familia de la familia. La familia de ella murieron ahí mismo y ella logró salir. Esto era solo el comienzo de un drama que nadie imaginaba. El silencio de la muerte arropaba los cuerpos de decenas de estudiantes que el sismo agarró desprevenidos mientras recibían docencia. Más de la mitad de la Escuela Nacional Madre Teresa de Calcuta quedó totalmente destruida, dejando un panorama escalofriante. El patio del plantel ahora se transformó en una especie de morgue. El deseo de encontrar a sus parientes vivos acompañaba a muchos durante la espera, pero el reloj seguía corriendo y la esperanza se desvanecía. Mochilas, mascotas y zapatos amontonados fueron testigos de la angustia que vivieron estos menores. La desesperación al momento de identificar los cadáveres se apoderó de algunos. A la entrada de Puerto Príncipe, la presencia de las personas en las calles nos advertía de que la situación empeoraría. Su guarida era cualquier explanada. Había que pasar la noche y proteger a los más indefensos. Los derrumbes en la calle de Hermados, en la ruta internacional que lleva al aeropuerto de Puerto Príncipe, se hacían cada vez más frecuentes. Intentaba comunicarse con los que pudieran haber quedado atrapados en esta casa de 2 niveles. De repente, un mar de gente empezó a caminar sin rumbo fijo. Nadie sabía de dónde venían, pero tampoco a dónde se dirigían. Algunos niños en brazos, unas que otras pertenencias, lo que no variaba era el sufrimiento en sus rostros.
El amanecer permitió que algunos escaparan de los brazos de la muerte, logrando salir de los escombros. Pero esa misma visibilidad al aproximarse la salida del sol sirvió para dejar al descubierto la cruda realidad. Ya comenzaban a verse los primeros cadáveres en plena calle y los heridos tirados por doquier. Una calle ¿Él estaba dentro de su casa? Sí, en su casa, de casa. ¿Los demás? En español, dígamelo. Sí, en Lucuruco, donde está la familia. No hacía falta hablar el mismo idioma para entender su dolor. Su gemido no necesitaba traducción. Sus heridas hablaban por sí mismas, al igual que el silencio de esta señora. A más de 12 horas después del terremoto, la esperanza se desmoronaba, tal cual lo hizo el Palacio Presidencial, a donde muchos heridos se congregaban en sus alrededores. El sufrimiento era colectivo, los pequeños, los adultos, los ancianos, todos desesperados. Los gritos no cesaban. Lentamente se daban cuenta de que habían quedado desamparados. En los alrededores del hospital, a 3 cuadras del Palacio Presidencial, muertos y vivos compartían un mismo espacio en las calles. En las inmediaciones del hospital tampoco cesaban los gemidos. El espacio afuera no daba abasto. La mayoría, como este niño, esperaba con una mirada perdida. Las heridas en su cabeza se perdían en medio del tumulto de gente. Parecía como una zona de guerra, cada uno entonando su propio gemido que finalmente formaban un coro de dolor. Algunos agonizaban, otros apenas respiraban. Menores vivos y muertos compartiendo un escenario de tragedia donde decenas de miles perderían la batalla. Para las 9 de la mañana la destrucción quedaba completamente al descubierto. El mundo volcaba su mirada fijamente sobre Haití, tal vez por primera vez. Haití a la vista, a las 8:56 de la mañana, montañas desforestadas y al fondo la destrucción. Poco a poco se confirma lo que todavía a esa hora el mundo desconocía en su real magnitud. Humareda de lo que fuera la fortaleza o cárcel principal, los restos de la Catedral Nuestra Señora de la Asunción y los blancos escombros del Palacio Nacional. Es que la destrucción asalta desde los 4 puntos cardinales, casuchas y mansiones desplomadas. Desde el aire, ríos de personas caminando y un aeropuerto prácticamente vacío. El segundo equipo de periodistas dominicanos pisa suelo y el sello en los pasaportes da la bienvenida oficial. Una comisión de funcionarios criollos se apresura a evaluar la situación. En la ciudad dimos una vuelta y la verdad es que los daños son grandes. Víctor Díaz Rúa es el secretario de Obras Públicas en República Dominicana. Inclusive me parece que debe haber mucha gente atrapada todavía debajo de los escombros, porque hay muchos edificios que están completamente colapsados. Entre grietas y aprisa, dejamos el aeropuerto. Los extranjeros solo quieren partir. On a passé la nuit ici sans manger,
sans boire. Il a fallu que je rentre dans les décombres, aller chercher à boire. Il n'y a pas de trousse de secours, il n'y a rien du tout dans l'aéroport. Les gens sont blessés, des enfants sont complètement ouverts dans la tête. Ils n'ont même pas bougé un petit doigt. La police se chamaille entre eux pour partir. Voyez des hélicoptères pour nous, pour que nous ayons des bagages pour nous de tous côtés, parce que bah là dû pas de l'eau, puis nous avons besoin de l'eau. Aprovechan para enviar señales de vida. Ariel, ¿cómo estás? Soy viva. ¿Y tú, por favor? Unos pocos miembros de la fuerza de la ONU MINUSTAH vigilan, sin dar respuesta, a la multitud de no nacionales haitianos concentrados en la parte frontal de la terminal. Auxiliados de un taxista local, a las 10:30 inicia el recorrido. Con su bebé, esta mujer trata de huir hacia lo desconocido. Sus iguales se quejan. No hay ayuda. Por momentos, caminar es difícil. En Ville Liberación, más y más personas fueron prisioneras del terremoto que sorprendió en pleno horario laboral. La tragedia tiene cara infantil. A las 12 del día, apenas han transcurrido 19 horas de la gran sacudida. La gente circula, camina y camina. Busca en los escombros gente muerta y escucha vivas, con el agravante de no poder ayudar. Los semáforos en verde y rojo en medio del caos es lo único que funciona gracias a la energía solar. En la media isla no hay estación de radio o televisión transmitiendo, tampoco internet, luz, agua y teléfono. Todavía no podemos contar la cantidad de muertos que hay en las calles. Es lamentable. Para Jean Diusol está claro que Haití es incapaz de recuperarse por sí mismo. No se siente nada, ni el trabajo del gobierno, ni la ayuda internacional. Nada se siente todavía. Avenidas como la Delma, Boulevard Toussaint Louverture y Dessalines se convierten en un mar humano. Mientras a cada lado, las huellas de lo ocurrido horas antes eran evidentes. Las terceras plantas pasaron a ser las primeras. Los techos besaban el suelo. Vivos o muertos, pero entre los escombros, para muchos daba lo mismo. A esa hora, con el sol de las 2 quemando, los únicos socorristas eran los menos indicados, los sonámbulos y hambrientos supervivientes. Ay, no. Ay, no. Calles agrietadas y la primera ambulancia. Se trata de la Defensa Civil Dominicana. No lejos, esta iglesia menonita. Un cadáver más engrosa la lista. Solo hay tiempo para llorar. Escenas como esta de gran cantidad de personas muertas en plena vía pública son las que se viven con frecuencia aquí en Puerto Príncipe. Ahora me encuentro en el sector de Osbar Tirá. La mayoría de los muertos corresponden a empleados y estudiantes de una escuela de infante y también de una clínica privada. El temor de infecciones y contaminación se incrementa en la medida en que pasan las horas. Oye, sí, se fue. Oh, papá. La gente parece calmada. Su misión es buscar, sin mayor ambición, que mantener la esperanza de la vida. Tapones, escasez de combustible y abundancia de escombros que son removidos a las 4 de la tarde por la única pala mecánica observada ese día. Tratan de rescatar a una persona viva en el Ministerio de Impuestos. No lejos, media hora más tarde, nos encontramos con lo que fuera una lujosa casona al estilo del Renacimiento francés de 3 niveles, el Palacio Nacional. Lo que fuera el símbolo del poder en Haití es hoy escombros. Exactamente en su frente, en improvisadas casas de campaña, adultos y niños, viejos también, familias completas esperan. Es que caminando, buscando entre los escombros, intentando identificar los cadáveres o debajo de una vieja sábana, a las 5 de la tarde del 12 de enero solo les queda esperar.
comandante que dice que no... Es de madrugada y la frontera dominicana con Haití está repleta. Muy próximo, en el hospital, los heridos descansan. Cada rostro es una historia aquí. Este hombre fue sacado de los escombros 48 horas después. Ahora está bajo cuidado de los médicos del Hospital Público de Jimaní. A esta joven embarazada, los médicos cirujanos llegados del Darío Contreras acaban de amputarle una pierna. Esta dominicana herida en el terremoto llega buscando ayuda y no quiere hablar. Comenzando desde esta fila, vamos a... Afuera, la ayuda se organiza. Los primeros rayos del sol atraen a un grupo de haitianos a la puerta principal. Después de más de 2 horas de recorrido, llegamos a Puerto Príncipe. La ciudad vive la peor pesadilla de su historia reciente. Puerto Príncipe ya se acabó, no hay nada ya. Todo se fue ya. Joel Chorel está desesperanzado. Haití no tiene nada ahora, a Puerto Príncipe ya no hay nada, no hay agua bueno, no hay nada, ya no hay nada. No perdió a parientes directos, solo sus casas, pero tienen duelo. Aunque sea tú no tienes tu primo, tu hermano, pero toda gente tenemos juntos, somos juntos. Yo perdí porque somos hermanos todos, pero que de mi familia cerca no ha perdido, por gracias a Dios. José Rodríguez, de ascendencia dominicana, se declara formado en una universidad de aquí. Puerto Príncipe se cayó y necesita mucho apoyo y mucha ayuda de ellos, en médico, en lo que sea, en lo que se puede hacer. Va a la pasión. Estaba arriba de la casa y después se salió por las 11 de la noche. No hay dinero, no hay nada, ya se acabó todo, se acabó. Demasiado gente. Ayuda, no han visto ninguna ayuda, nadie ha venido a... Si alguien piensa un vinidor, Même de que tu courir avec petit moyen malé de l'autre monde. Mais il faut qu'on voie aide, il faut que j'en voie aide pour no hay nadie que manda nada por él. Los parientes de esta mujer, incluida la niña, están heridos en el suelo. Y aunque fueron curados, ahora solo las moscas asisten la evolución de las heridas. Recorrer las calles es asistir a una pesadilla que no termina. En este local de la policía, la angustia se confunde con el hedor. Tiene como 40 policías abajo de las cosas, 40 policías. Pero había una match de fútbol, estaba mirando, toda la gente estaba mirando el match de fútbol, sí, la televisión, y si viene la cosa, 40 policías, sí, ahí para... 40 policías sepultados, es jueves. Han pasado más de 48 horas. Los gritos pasaron a gemidos y ahora ya no se escuchan. Ay, Dios. ¿Cuántos niños murieron? Ay, Dios, no puede llegar. Y todavía hay gente que abajo no puede salir. ¿Está viva? Claro, no puede porque hay demasiadas cosas que pesar. Hemos visto mucha gente que ha muerto, hemos visto familias destrozadas, hemos visto casas que han caído, seguimos buscando los seres que queremos, contamos con su ayuda, contamos con su oración, sabemos que no estamos solos porque Dios está aquí y están ustedes para colaborarnos y ayudarnos en esta búsqueda. Ella se va para... Visa on a fini 3 décembre. Por qué ça pour aller República Dominicana? Parce que me retourner chez maman. Porque ella quiere ir a encontrar a su mamá porque su mamá está viviendo allá. Es una joven secretaria, hija de padre haitiano y madre dominicana. Tiene 5 años que no ve a su madre que vive en los Mameyes de Santo Domingo, dice. ¿Qué le quieres decir a tu mamá? Yo quiero a mi mamá mucho.
Estoy en Haití. Si ella puede, ven y tenga. Yo soy santiaguero. ¿Usted de Santiago? Sí, Santiago los Caballeros. ¿Va a viajar ahora? No, ahora no, porque ahora yo tengo que preocupar la hija mía primero y luego para saber más o menos en qué lo puedo ayudar. Claro. ¿Tú por qué no? Mira, aquí está. Su cédula dominicana. Sí, señor. Sí. ¿Pero usted nació en Dominicana? En Banega de Villa González. Este es el lugar donde vivían las clases que se estimaban privilegiadas en Haití. Sus casas también se derribaron. Solo quedan vestigios de las plazas turísticas, de los centros artesanales. Pero ya, bueno, uno que para hablar tiene mucha fuerza, pero la gente no puede hablar, no puede decir nada, solamente adiós, así. Que nosotros somos hermanos. Como somos hermanos, nos recuerda de la antigua historia que se dice que los haitianos son enemigos del país, pero que los haitianos son amigos del país. Llora desconsolada y cuando preguntamos qué le ocurrió, su respuesta fue directa. 9 hijos ya se murieron. ¿Se murieron los 9 hijos? Sí. Ay. Y se rompió la casa. ¿Y dónde está la casa? ¿Qué huele Calaila? 9 de sus 10 hijos quedaron sepultados y ella señala el lugar donde nadie intenta rescate y da las edades de sus vástagos. 22, hay uno que tiene 22 años. Hay 14 años. Hay 14 años. 16 años. Y uno tiene 9 años. Hay dos que tienen 7 años. Está duro, ¿eh? Que Dios la ayude.
Era su primer plato de comida en 72 horas. La ayuda finalmente comenzaba a llegar a los damnificados. Una labor del corazón, un esfuerzo conjunto donde voluntarios de distintos países intentaban salvar vidas en medio del caos. 20 cocinas móviles de República Dominicana facilitaban las labores. Los hospitales eran improvisados, las calles salones de sutura. En camillas que hemos conseguido, mesas, colchones que tenemos en el piso, pero estamos dando los servicios definitivamente. Estamos tratando de prevenir enfermedades infectocontagiosas, que son las más frecuentes en estos casos de ortopédicos, traumáticos. Los casos que son quirúrgicos, por ejemplo, con fracturas múltiples, fracturas de pelvis o fracturas de la base del cráneo, un niño que ya estamos mandando a Imaní, pues no tenemos las condiciones adecuadas para atenderlo, porque eso amerita ya de una cirugía más especializada y de un entorno más especializado. Otros lugares parecían pueblos fantasmas, quedaron abandonados a la merced de los escombros. Allí solo entraban rescatistas que 3 días después del terremoto buscaban a mano alguna señal de vida. Y aquel se está escombrando porque en el centro de los dos hay uno. En medio de la destrucción, una bandera haitiana quedó parada, intacta. Vamos para adentro. Lo que no van a entrar. La bolsa, ahí hay 2 bolsas. Ok, vamos a hacer la misma maniobra de ahorita. Entre 4 lo agarramos y lo embolsamos en la punta plástica. Y 4 con la camilla lo sacamos, desplazan hacia abajo y lo traen aquí. ¿Y la camilla? ¿Y la camilla? La camilla, consíguete la camisa. Se disponían a entrar al Congreso, donde legisladores haitianos se encontraban reunidos al momento del terremoto. Recuérdense, la medida de precaución siempre. Que nadie entre, que nadie entre. Eliminemos los posibles riesgos primero y luego operamos en el área. Vamos adentro. 20 legisladores murieron instantáneamente. Ven, 4. Trabajamos 4 ahora. Los 4 se preparan para entrar ahora. Otros aún permanecían debajo de los escombros. La esperanza era encontrar a alguien con vida, como en este escenario, donde 3 personas permanecían vivas sepultadas entre los escombros de un supermercado. A través de orificios en el concreto le filtraban los escasos alimentos que encontraban, hasta tanto un equipo de rescate pudiera liberarlos de las ruinas. En otro lugar, rescatistas también escuchaban voces y lograban entrar con cautela, intentando dar aliento a otra persona atrapada. El rescate de 3 personas encontradas en el Hotel Montana, incluyendo una menor de 13 años, les daba aliento. 2 estaban atrapados en un elevador. En el otro caso, tuvimos que excavar una especie de túnel para poder llegar a la víctima, dijo Mark Stone, de la unidad de rescate de la USAID. Una sensación de algo que se pasa y que no se explica. Estaba dentro del apartamento y estaba en todos los lados. Ya no sabía más que era techo y suelo. Estaba una violencia total. El reencuentro de Jean Mentens con sus compañeros de la ONU fue glorioso. La habitación del belga, quien desde hace 3 meses se hospedaba en el Montana, escapó ser aplastada por 6 niveles de concreto. Ya soy periodista a más de 30 años y ya no experimenté una cosa así jamás de mi vida. He trabajado en la mitad del mundo. Ya para el viernes, el mundo comenzaba a ver imágenes dantescas. Lo que inicialmente parecía un basurero, al acercar el lente de la cámara, resultaron ser cadáveres quemados en plena calle. No parecía quedarles otra alternativa. Los que agonizaban morían lentamente, sin que el auxilio llegara a tiempo. Para este sábado la situación era más tensa y las necesidades de alimentos, agua y medicamentos continuaban desbordando la capacidad del gobierno haitiano y de los efectivos de la ONU para suplir la demanda. En su desesperación por conseguir alimentos, la gente se abalanzaba sobre los helicópteros que lanzaban ayuda o se empujaban y peleaban entre sí tras los camiones que repartían las raciones.
una situación que hacía aún más difícil la entrega. También se tuvieron reportes de nuevos saqueos a tiendas y supermercados, así como de la organización de bandas armadas que caminaban por las calles de Puerto Príncipe. Para ir al palacio hay que pasar por un sitio muy peligroso, que es la parte de atrás donde se cayó el mercado de 3 niveles. En ese momento nos dejaron como un trap. Yo estaba así, mucha gente. Entonces, cuando entramos, estaban saqueando las tiendas y las cosas. Carlos Gataz es uno de 12 empresarios dominicanos que resultaron heridos el pasado sábado en su segundo viaje a Puerto Príncipe para llevar ayuda. Ellos se acercaron 2 de cada lado y me dispararon. Era como atracarme. Me dieron un tiro aquí, en la mandíbula. Me dieron un tiro aquí cerca del corazón. Sin embargo, el escenario no es el mismo en todos lados. En otros lugares, el reparto de alimentos se realiza de manera organizada, aunque a cuentagotas. Una veintena de cocinas móviles del gobierno dominicano despachaban cientos de miles de raciones alimenticias cocinadas a los damnificados, mientras miembros de la MINUSTAH se aseguraban del orden de las filas. También este sábado continuaban llegando decenas de furgones de comida y agua provenientes de diversas instituciones dominicanas. Pero nada de esto parece ser suficiente. Pasan los días y el olor a miseria, hambre, dolor y desesperación es cada vez mayor para estas familias que, ubicadas frente a un palacio presidencial destruido, tienen la esperanza de tener pronto un techo donde volver. She don't know, she's outside, she don't have house. Mali cuenta que no come bien desde el pasado martes. Junto a sus 8 hijos, forma parte de los cientos de personas que ubicaron su refugio improvisado frente al Palacio Presidencial. Su casa, ubicada en Bel Air, quedó totalmente destruida y, como muchos otros, quisiera irse a su ciudad de origen, pero la falta de recursos la hace sobrevivir a la intemperie a la espera de una solución por parte de las autoridades. Lo mismo ocurre con Malène Youssef. Le estómago, me senti pas tellement bien. She's sick and she's sad. Les filles nous pas manger là, nous pas gagner rien. Nous pas gagner. They don't have money and food. They don't have money. They don't have money, they don't have food. What are they eating? You have water? Eso get low. Non pas gain de l'eau. They don't have water too. Cuenta que no sabe qué hacer. Tiene 4 hijos y tampoco tiene un hogar donde volver. Se queja de que la ayuda no llega y están pasando hambre y frío. La insalubridad y el hacinamiento son el elemento común en todos los refugios improvisados. Como estas 2 mujeres, miles de haitianos deambulan por las calles sin rumbo fijo. No saben dónde ir ni cómo vivirán. No tienen casa y las que existen están agrietadas y podrían caer en cualquier momento. La tierra ha temblado levemente durante toda la semana, lo que los mantiene en un estado de pánico absoluto. Y cuando parece que las horas frenan las posibilidades de encontrar sobrevivientes, las buenas noticias de un nuevo rescate levantan el ánimo de cientos de rescatistas provenientes de distintas partes del mundo. La pequeña Winnie, de apenas 1 año y medio, fue sacada con vida de los escombros a 4 días de haber ocurrido este sismo. Sus padres fallecieron en el siniestro. También este sábado continuaban llegando a Puerto Príncipe otros funcionarios dominicanos y extranjeros. La secretaria de Estado estadounidense Hillary Clinton llegó este sábado decidida a contribuir con la superación de los problemas de logística que entorpecen la distribución de suministro en el desolado país caribeño. También se informó de la llegada de los infantes de marina estadounidenses, quienes tendrían la función de mantener el orden en las calles. La comunidad internacional realmente ha dado una respuesta bastante satisfactoria. La primera dama de República Dominicana, Margarita Cedeño de Fernández, se unió a la delegación de gobierno que se trasladó al vecino país para solidarizarse con la tragedia y dijo que las autoridades dominicanas no escatimarán esfuerzos ni recursos para ir en auxilio de los damnificados. Hay una buena provisión de alimentos, ahora el reto es trabajar con la distribución. En su calidad de embajadora del Fondo de Naciones Unidas para la Alimentación, Cedeño de Fernández insistió en que ahora urge llevar agua, comida y medicina a cualquier lugar, pero lejos de la ciudad, es lo que repiten miles de haitianos que tratan de abordar como sea los autobuses que salen de Puerto Príncipe hacia cualquier otro punto del país. Y es que la situación de insalubridad en que se encuentra la capital es muy elevada.
A 4 días del sismo, los cadáveres continúan esparcidos por las calles de la capital haitiana ante la indiferencia de los transeúntes que hoy se preocupan por mantenerse con vida. Incluso detrás del Hospital General, varios cuerpos en estado de putrefacción esperan ser retirados por las autoridades. El olor a muerte en las calles es desesperante y las máscaras y pañuelos en la nariz son el elemento común. En esta escena, 2 haitianos con apenas guantes en las manos y una mascarilla sacan uno por uno los cadáveres en estado de putrefacción amontonados en la acera y los arrastran a la calle para colocarlos en la pala mecánica que a su vez los deposita en un camión volteo. Así, apilados en la volqueta, los cuerpos no identificados son trasladados a una fosa común para ser enterrados. Son estas situaciones las que mantienen el pánico por posibles enfermedades. Es la miseria que se respira, es el hambre que se siente, es la sed, el temor a que las continuas réplicas incrementen la tragedia, lo que provoca que el éxodo cada vez sea mayor. En las calles se siente el miedo y la desesperación de esta gente, que si bien es cierto que antes tenía poco, hoy día no le queda nada más que su dignidad y deseo de superación. El doctor José Pérez Vidal se trasladó a Jimaní 24 horas después de la catástrofe. Desde entonces trabaja 18 horas al día sin descanso. Nosotros tenemos 10 años de servicio. Realmente que la situación que hemos visto ha sido algo dramático, donde uno como médico se ha visto compelido y muchas veces impotente de poder hacer algo, pero es tarde muchas veces. Más de 500 víctimas haitianas han pasado por el Hospital Melenciano desde el martes, desbordando la capacidad del centro, que solo cuenta con 30 camas. Además del dolor, la desesperación y los traumas psicológicos, más del 70% de los haitianos heridos se recuperan en el piso. Que ella todavía no ha hecho operación, ella no está tan bien tampoco. La cintura le duele, ella no puede dar un movimiento ni nada, no se mueve. El patio del hospital también sirvió de refugio para los pacientes a solo metros del camión de donaciones y del basurero. En algunas áreas la situación se ha tornado tan difícil que algunos pacientes han tenido que compartir sus colchonetas en el piso. Por falta de espacio son trasladados rudimentariamente a un hospital improvisado en la escuela El Buen Samaritano, aún en construcción, ubicada a unos 500 metros. Es que el flujo de víctimas se incrementa a medida de que pasan los días y la gravedad de estas es mayor debido a que no han recibido tratamiento a tiempo, provocando graves infecciones y gusanos en las heridas. 75% llegan en condiciones muy infectadas. A medida que avanzan los días, los pacientes llegan mucho más complicados, el índice de infección es mucho más alto, igualmente la mortalidad aumenta con eso. Por esta razón, en los últimos 3 días se reportaron las primeras muertes. Solo de viernes a sábado fallecieron 8 pacientes. Un total de 100 pacientes de gravedad han sido trasladados al Darío Contreras y a otros centros de salud. Aquí lo que más ha venido son amputaciones traumáticas, pacientes que han estado bajo escombros, que le ha quedado el brazo, la pierna en escombros y lamentablemente han llegado ya en áreas que hay que amputarla. En Jimaní se agudiza la situación por el gran tráfico de personas intentando cruzar la frontera. Ambulancias, autobuses, camiones cargados con ayuda y vehículos repletos de suministros se dirigen hacia Puerto Príncipe y desde ya enfrentan una requisa por parte de militares que intentan impedir el trasiego de mercancía. Mientras tanto, en el pequeño poblado de Jimaní la vida ha cambiado. Desde helicópteros y furgones hasta campamentos improvisados en la fortaleza dan cuenta que este punto de la frontera se convirtió desde un principio en la puerta de los primeros auxilios de los haitianos. Nana, mamá. Charolí Bea no tolera ver su realidad. Con apenas 4 años de edad, les rogó a los médicos del Hospital Darío Contreras que no le amputaran su pierna. Que es desesperante uno como médico,
estar con un niño gritando, no me quita mi pierna. Al desconsuelo de su madre por la situación de la pequeña, se le suman otros retos. Que no tiene casa, no tiene nada. Los niños haitianos que han quedado lisiados de por vida, como este también de 4 años, quien perdió un brazo, han conmovido a los especialistas del centro hospitalario. Es que son tantos los casos conmovedores como el de esta bebé de apenas un mes de nacida. Aún intentan salvarle una pierna. Ella estaba afuera botando un agua. Y entonces al entrar en la casa, y entonces de ahí se venía la tormenta, entonces se abrió la casa. Se le abrió la casa en 2 lados y se cayó. Había 2 muchachos, la casa se cayó encima de ella, entonces la casa y los 2 muchachos se mueren, pero menos estas que están abajo. Son lesiones muy extensas y nada, como ven, tiene lesiones en la cabeza, en el tórax, en todos lados, porque son aplastamientos. El problema es que cuando algo cae sobre el miembro y lo mantiene aplastado durante mucho tiempo, compromete la circulación y entonces los tejidos se mueren. Está el caso de este infante de 2 meses y medio, operado este domingo de un trauma craneal. Su madre está interna en Jimaní, lo amamanta una madre dominicana. Mucha alegría porque su mamá no puede, o sea, él lo necesita porque es muy tierno, muy chiquito. Bien content, pile. Se siente bien porque su niño está criando con una mamá dominicana. Porque dijo que tiene 2 hijos que se murieron y su casa también está totalmente destruida. Y así decenas de menores llenan las salas pediátricas del Darío, cada uno con su propia historia de dolor. Los heridos adultos mantienen los pasillos llenos, no se desperdicia ningún espacio, ni siquiera debajo de la escalera. 140 pacientes haitianos ocupan el 50% de la capacidad del centro. 9 de estas cuentan con marcas muy específicas en las plantas de sus pies. La raya significa que tienen daños en su médula. Tal es el caso de Stephanie Hernández, hija de un dominicano y una haitiana. Estaba recibiendo docencia en la Universidad de Puerto Príncipe cuando tembló la tierra. Estaba en la sala y empezó el terremoto y bajó las escaleras y me cayó, el muro se me cayó encima de las piernas. Entonces no sentía nada y después se me cayó otra cosa sobre la espalda, la cabeza. Empezó a vomitar y vomitar, ni siquiera podía respirar y tenía sangre también que me salía por la nariz. Esto ha provocado en ella que no pueda mover a los miembros inferiores y necesitamos un material que el hospital no lo tiene. Son unos tornillos para que su columna sea fijada lo antes posible. Es por lo costoso que le resulta al hospital mantener ese tipo de cosas. Estamos hablando de los cerca de 3.000 y algo de dólares. En las afueras hay un mar humano que intenta entrar a ver familiares. Las puertas permanecen cerradas porque no hay capacidad para tantos visitantes. Trabajar bajo estas condiciones a veces es imposible porque tú estás dentro de sala de cirugía y se te mete una avalancha de gente y el portero no puede contenerlo. Los que quedan sin poder entrar se las ingenian para lograr su objetivo. Son largas horas de espera en busca de noticias. Esto es medicina de guerra. Las actitudes que se toman es medicina de guerra. Yo le ordené a mi anestesiólogo que fue a Jimaní que solamente le diera servicio a los que hablaran. Porque si invertimos a un anestesiólogo en alguien que no hable, se nos mueren los que hablan. Cada vez que llega un helicóptero cargado con nuevas víctimas, buscan en medio del tumulto a ver si reconocen a algún ser querido.